meses los volveré a saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están presentes. Bienvenidos a este estudio que reúne a todos los simpatizantes y estudiantes de teosofía, tanto miembros, como les dije, y simpatizantes de los diferentes países de habla hispana. Hoy estamos en el 18 de junio, el tercer jueves de los 4 programados para el estudio. Ya les llegará a ustedes la próxima programación que será Isaac que dé el visto bueno. Estamos reunidos para el estudio de simbolismo arcaico universal. Es el segundo tomo de la doctrina secreta en la publicación de 6 volúmenes de la editorial Kier y corresponde al volumen 1 en su versión original. La semana anterior dio inicio a la sección séptima, los días y noches de Brahma. Les recuerdo que la versión electrónica es la página 79 y 77 en la editorial Kier. Cuentan ustedes con la guía de estudios que nos envía Isaac previo al estudio días antes. Nos hace llegar en forma anticipada y gentilmente Isaac. Les recordamos que esta conexión es posible también a la generosidad de él y al equipo que se encarga del manejo de Zoom, Chuy y Regina desde México y José Carlos desde la Argentina. Entonces vamos a quietarnos y concentrarnos en la invocación a cargo de María desde Cochabamba. Luego les hablará nuestra querida hermana María Luisa, agente presidencial para Bolivia. María, estoy el micrófono. Gracias, Dorita. Cadena de unión. Que los santos Santos seres cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren muestran a los que buscamos nos den y la nos puerta dan de su su compasión. salvación y sabiduría. Hay una paz que Paz que sobrepasa el entendimiento. mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas, vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad. Que esa paz descienda descienda sobre sobre que ese ese poder poder nos eleve hasta que nos hasta que nos presentemos donde se invoca al iniciador único, hasta que veamos resplandecer su estrella. su estrella. Así sea. Gracias. Yeah. Muchas gracias, Mari, por concentrarnos en esta invocación. María Luisa, por favor. Gracias, Dorita. Qué alegría, como siempre, Isaac, poder tenerte en esta reunión con nosotros, compartir tus experiencias, tus estudios. Agradecimiento profundo a quienes hacen posible, como decía Dorita, este encuentro desde el manejo del internet, de las cámaras, etcétera, y un saludo muy cariñoso para todos los que nos acompañan, para las 27, 28 personas que hoy estamos presentes. Gracias, Isaac. Bueno, todos conocemos ya de tu trayectoria, tu dedicación, tu formación académica y sobre todo esa dedicación al estudio y al trabajo por la sociedad teosófica, en la sociedad teosófica. Creo que lo más importante es en este momento escucharte y no sin antes darte nuevamente un profundo agradecimiento. Tuyo Gracias. es el micrófono, Isaac. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a empezar a nuestro estudio de este día. Sí, les envié la guía con un poco más de tiempo y confío en que les hayan sido distribuidas. De todos modos, Chuy la tiene presente en el WhatsApp para aquellos que la quieran. Vamos a iniciar nuestro estudio. Estos son los dos carteles que incluso mencionó Dora. Y
tenemos que hacer ya pronto un cambio porque estamos ya a 18, bueno, estamos a 18 y ya nada más queda la del Una, sí. 25. Y sí, espero que me manden la modificación para que yo pueda volver a subirlos y incluso pasarlos por Facebook, que es donde los tenemos. Los claves van a ser las mismas, aunque se modifiquen las fechas. Y bien, ustedes me dirán si hay algún cambio que ustedes consideren. Estaré yo siempre dispuesto a hacer las modificaciones necesarias. Vamos a iniciar donde nos quedamos la sesión anterior. Habíamos hablado de los kalpas, ¿no? Es decir, estos periodos que siguen los unos a los otros en sucesión se llaman también kalpas pequeños, o sea, periodos de tiempo, y kalpas grandes. El kalpa menor y el mahakalpa son mucho más amplios los periodos de tiempo. Es una tecnología que usan los hindúes, bien tanto creo que en los Puranas como en los Upanishads, en la literatura religiosa mística hindú. Y sirve para más o menos ciertos periodos, medir ciertas formas de tiempo. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de las razas, las que han habido en este globo en este planeta de materia, ha habido hasta la actual, hasta la quinta raza, 4 razas anteriores. Cada raza ha tenido un periodo, un kalpa de tiempo, de desarrollo, y después ha habido un periodo de suspensión. Esa raza dejaba de tener su actividad porque llegaba al máximo y había decaído. Así ocurrió con tanto la primera, de alguna manera la primera se resumió en la segunda raza hiperbórea que habitaba en el polo, y esta a su vez se transformó en la tercera raza Lemur, que fue la más larga y la donde de alguna manera ahí nos convertimos en seres humanos. Cuando este periodo, este kalpa, llegó a su fin, por ahí de la sexta o séptima subraza de la raza Lemur, hubo una destrucción del continente Mu, así se le llamaba, estaba en el Pacífico. Pero ya previamente habían emigrado los que formarían la base de la raza Atlante. Y Mu estaba conectada a lo que sería el futuro del continente Atlante. América estaba casi sumergida, entonces lo que existía era una proyección, un alargamiento del continente Atlante que llegaba hasta el océano Atlántico, por supuesto. Este kalpa terminó y iniciamos el kalpa de la raza Atlante, que duró, no sé, 1.000.000 de años más o menos. Durante ese tiempo hubo varios periodos, varias subrazas que tuvieron ciertos términos, ciertos inicios y ciertos finales. Pero casi siempre las razas de las subrazas de cada raza se fueron agregando hacia el final del kalpa de la raza Atlante, y hubo, por supuesto, periodos muy complejos como la cuarta subraza, donde se endurecen, donde el espíritu se sumerge realmente en la materia. A partir de ahí, el ciclo empieza nuevamente a retornar hacia el espíritu, pero había habido un abuso excesivo del uso de la magia negra, y finalmente lo último que quedó del continente Atlante, la Isla Blanca, se fue destruida. Entonces, se sumergió en el mar debido a una serie de eventos que ocurrieron. Y surgió el kalpa para la quinta raza en la que estamos. Previamente habían
no solamente emigrado Atlantes a lo que sería América en el futuro, a las islas que había, y en Europa que estaba medio sumergida, poco a poco fue habitada. Ya estaba habitada, pero llegaron los que lograron salir antes de la destrucción de la Isla Blanca en el Atlántico, casi por ahí frente a las columnas de Hércules, que era el estrecho de Gibraltar, que así se le llama ahora. Entonces, narro esto para que ustedes más o menos se ubiquen que los calpas, hay grandes calpas que dura toda una raza, vamos a llamar. Hay majacalpas que duran quizá todo el periodo de una ronda. Una ronda es la vida que pasa por todos los globos, del primero, el segundo, el tercero, el cuarto en el que estamos, seguiría un quinto globo, un sexto y un séptimo, que están en diferentes dimensiones, planos de manifestación. Este es un medio para poder medir, ¿sí? Por ejemplo, aquí se habla del Mahakalpa, no es un único día, sino toda una vida o la edad de Brahma. Pues como se dice en el Brahma Vaivarta, los cronólogos computan un kalpa por la vida de Brahma. Los kalpas menores como Samvarta y los demás son numerosos. O sea, hay kalpas menores, kalpas medianos y grandes kalpas o mahakalpas. ¿Qué es una vida de Brahma? Bueno, Brahma tiene que ver con el segundo logos. Y a partir de ahí nuestro universo se empieza. El primer logos da la fuerza, ¿no? El poder de manifestación del mundo material. El segundo logos, de acuerdo a la tradición y a la tradición religiosa y mitología hindú, es Brahma, la divinidad que encabeza, vamos a decir, que es el segundo logos, el espíritu y la materia, y después viene el tercero, la mente, que encabeza la manifestación del universo material. Nuestro universo material es un gran Mahakalpa, que tiene, por supuesto, sus etapas menores y mayores y las grandes, las Maha. Cuando termine este universo material, que algún día tendrá su fin, porque todos en este universo tenemos principio y fin. Nuestro universo, por muy largo que se manifieste y que permanezca, tarde o temprano es finito, ¿sí? Solo la fuente de donde emana es infinita y eterna. La fuente, el universo material tuvo un principio y tendrá un final. Cuando eso ocurra será el día, la edad, el fin de la edad de Brahma. Entonces entrará el universo material en una especie de descanso, ¿no? de adormecimiento. Y durará tanto como duró los días de Brahma. Cuando termine ese descanso, volverá a surgir. Cálculos que hacen los hindúes son muy un poco avirragados, complejos de comprender en muchos sentidos, porque a veces, por ejemplo, ahorita estamos en el Kali Yuga, ahorita vamos a hablar de los yugas, ¿no? Los periodos de un periodo de tiempo en que se llevan a cabo ciertos procesos y la humanidad y el planeta pasa por ciertas etapas. Entonces, los cálculos que hay son inmensos de tiempo para nosotros, ¿no? 400,000 años dura el kalpa, el yuga en el que estamos, que son varios, ¿no? Kalpas, mahakalpas, se puede decir. Una cosa debe ser tenida especialmente en cuenta, y esta es una aclaración que pone la señora Blavatsky importante, por el hombre docto que estudie la religión india en los Puranas. No estamos hablando de la literatura de los Puranas. Nunca debe tomar literalmente ni en un solo sentido las declaraciones que ahí se encuentren, y principalmente las que se refieren a los manvantaras o kalpas. Tiene que comprenderse que en sus distintas referencias. Es una de las cosas que tenemos que aprender, y eso es como estudiantes de teosofía. Es cierto que hay cosas que nos parecen muy claras, ¿sí? Obvias. Vamos a ver, que algo de nosotros nos dice, es así, tiene sentido, me parece
correcto esta enseñanza. Aún así deberíamos estar siempre abiertos o dispuestos a corregir o modificar o estar alertas a ver esas diferencias que al final yo las hice a un lado, porque como que no checaba con la visión que yo tenía. Es importante que no lo dejemos de hacer. No nos casemos con las versiones. La señora Blavatsky lo dice claramente. La versión de la doctrina secreta es una propuesta de una gran enseñanza para que el estudiante discierna, intuya las grandes verdades de este universo. Pero recuerden, cuestiónenlo, analícenlo, investíguenlo y experimenten la enseñanza. Y quizá modifiquemos algunos conceptos, ¿sí? Eso es muy probable. Pero aquí insiste ella en que no nos casemos de no tomar literalmente las enseñanzas. Es como la literatura cristiana o la literatura del Islam o de cualquier otra tradición. Si yo acepto el libro sagrado al pie de la letra, eso más me referiré a la literatura cristiana, pues se van a dar cuenta que hubo modificaciones durante los concilios a las obras de los evangelios, ¿sí? Y hay algún evangelista habla de una forma del Maestro Jesús, y otros hablan de otra manera y otros dan otra versión, pero están escritas entre 100 y 120 años después de la vida del Maestro Jesús. Las únicas cartas que están cercanas, digámoslo así, son las cartas de Pablo. Entonces, que fueron escritas entre 60 años antes, después de Cristo, el Maestro. Cuestiónense ustedes cómo darle esa veracidad total sin cuestionarnos, cuando el que lo escribió pues estuvo casi 100 años. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos tienen más de 100 años de haber sido escritos, y escritos en griego. Si fueron en arameo, se tradujeron al griego, que era el idioma de aquella época, como es el inglés ahora. Entonces, ya para empezar, el traductor, les cuento una anécdota interesante. Esto es de la historia de la iglesia. Por ahí principios de la era cristiana, los primeros maestros, doctores de la iglesia, o los maestros o padres espirituales que empezaban a formar parte de la base doctoral, dogmática de la tradición cristiana, pues buscaban libros donde se tratara el tema. O sea, había muchas versiones. Y esta versión la contó Juan Viñas, nos las contó cuando él vivía y nos visitó en México. Dice, en un concilio, yo creo que fue el de Nicea o otro de los concilios, pusieron en una mesa muy grande toda la literatura de los evangelios. Había 80 versiones de libros diferentes, entre los que ahora se consideran inspirados y los que fueron después, pues, sacados de la literatura, de la Biblia cristiana, que se les denominó apócrifos, que no es muy claro porque hay apócrifos muy inspiradores y hay libros que están incluidos en la tradición cristiana que no tienen nada así. Pero bien, esto de movimiento tardó mucho tiempo porque en cada concilio se modificaba esta clasificación de libros. Pero como eran tantos los evangelios, un día en uno de esos concilios pusieron todos en una mesa y cerraron el salón y dijeron, los que mañana estén en el suelo son los que no queremos y los que queden en la mesa son los inspirados por Dios. Juan Viñas dijo,
y al otro día fueron y encontraron los evangelios que ahora se tienen en la literatura cristiana. Y Juan decía, ¿quién tenía la llave para poder hacer esa clasificación? Lo que quiero decir, y lo digo con todo respeto, pero eso está dentro de la historia de la Iglesia, que nadie puede negar la inspiración de los actuales evangelios. Hay cosas muy bellas y han inspirado a muchísima gente durante miles, bueno, los siglos, los cientos de siglos hasta la fecha. Pero tratar de interpretar, digo, de tomar la letra, como se le llama la letra muerta, al pie de la letra, no es lo recomendable, como aquí lo dice la señora Blavatsky. O sea, que ningún hombre docto que estudie la religión, y ya se refiere a los Puranas, pero también encaja en la literatura bíblica y en otras obras vamos a decir, de carácter místico, ocultista, porque la literatura cristiana tiene lo suyo. Nunca debe ser tomada literalmente, sino que el que lee debe tratar de discernir, de inspirar o de intuir el significado. Pues estas edades, por ejemplo, las que hablan de kalpas, se refieren en el mismo lenguaje, a ver, permítanme, sí, se refieren en el mismo lenguaje tanto a los periodos grandes como a los pequeños periodos, o mahakalpas y ciclos menores. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos en Occidente, o sea, ha habido un ciclo que inició con la Primera Guerra Mundial y hubo un final, un ciclo menor de una guerra y un periodo aparentemente de paz, pero con una confusión económica en el mundo muy grande, lo que promovió en Alemania la siguiente guerra. Y después de esa Segunda Guerra Mundial llevamos un periodo de 70 años o más en paz, entre comillas. O sea, estos periodos menores y un poco mayores nos van diciendo los tiempos que han durado. El segundo párrafo dice lo siguiente. El Matsya o pez avatara tuvo lugar antes del Baraja o Berraco avatara, que es en el que estamos ahorita. Dentro de los grandes periodos hay ciertos seres divinos que en la tradición hindú van a inspirar ese periodo y lo van a cuidarlo, vamos a llamarlo. Los avataras, ¿no? El pez avatara. Difícil de entrar a la terminología de un avatar. Los que conocen un poco la vida de Sankaracharya sabrán que era un avatar, donde el Buda había aportado una parte de sí mismo. Entonces, ha habido varios avataras, hay como varios seres que han inspirado a etapas en ciertos pueblos. Como en la India hubo el pez avatara, Matsya o pez avatara, y ahora estamos en el berraco avatara. Por lo cual, las alegorías deben referirse tanto al Padma Avatara como al presente, y también a los ciclos menores que han tenido lugar desde la reaparición de nuestra cadena de mundos y la Tierra. Lo que acababa yo de decir. Nuestro planeta Tierra es uno de los mundos habitados de acuerdo a la enseñanza oculta. Nos toca ahora, en este ciclo, es el planeta más material. Después de estamos en la quinta raza. Falta todavía la sexta y la séptima. Cuando estas subrazas terminen, va a haber un descanso antes de pasar al siguiente globo, al quinto globo, donde va a seguir un proceso diferente porque en este se ha desarrollado lo que es las emociones y en ese se desarrollará mucho más la mente. Después habrá un sexto globo donde se va a desarrollar el aspecto intuitivo, buddhi.
o aspectos mucho más espirituales. Y después vendrá el séptimo globo, que están en otras dimensiones. Esto es enseñanza oculta. Ahora la ciencia, de alguna manera, soporta la existencia de estos mundos con los multiuniversos de los que habla la mecánica cuántica. O sea, ya la tradición oculta no está abordando para muchos en la fantasía, sino que ya empieza a haber opiniones de la ciencia que dicen, uy, ahí hay algo, ahí también. Estos son enseñanzas muy antiguas, pero que están soportadas ahora, están empezando a ser soportadas por la ciencia. Y aquí, volviendo al tema de los, por supuesto, a los diluvios, ¿no? Dice, y como el Matsya Avatara de Vishnu y el diluvio de Vaishvata, que vigila nuestra evolución de las razas, de este ciclo del planeta en nuestro globo, el cuarto globo, están correctamente relacionados con su suceso que tuvo lugar en nuestra Tierra durante esta ronda. Es evidente que aunque puede relacionarse con sucesos precósmicos en el sentido de nuestro cosmos o sistema solar, se refiere a cuanto nosotros a un periodo geológico remoto, o sea, al diluvio. ¿Sí? El diluvio que habla la literatura, vamos a decir, hebraica, digámoslo así, que es un diluvio, es una influencia que Esdras incluye en la literatura religiosa del Antiguo Testamento. Esdras fue un profeta durante la estancia en que estuvieron los hebreos bajo el poder de los, vamos a decirlo así, dominados por el centro de Caldea. O sea, ellos fueron dominados por Nabucodonosor y fueron sometidos y los sacaron de Israel y se los llevaron a Caldea y estuvieron como esclavos. Durante ese periodo que duró creo que de 200 a 300 años, Esdras, un gran profeta, pues él elaboró mucho, escribió mucho la literatura del Antiguo Testamento. Y por supuesto incluyó ahí, si le llaman la Torah en los israelitas. Escribió ahí lo de un diluvio. Y ahí viene el tema de Noé, etcétera. Pero pero ese quizás sea una copia de lo que antes ya había narrado la literatura caldea en miles de años antes de lo que narra la tradición hebrea. Puede ser compatible, yo ahí ya no entro a discutir si unos son y otros no. Ha habido inundaciones, varias inundaciones, algunas pequeñas, otras medianas y otras muy grandes en toda la zona del Medio Oriente. Y esto puede ser interpretado como un diluvio muy grande, cuando pues sí, una gran parte de extensiones del Medio Oriente quedó sumergida por el Tigris o el Éufrates, que llegaron a ser unos ríos muy poderosos en su momento. Pero lo que se ha grabado sobre ello puede tener resonancia desde mucho del pasado. Fíjense, a los lemures también desaparecieron Lemuria por el hundimiento y los mares cubrieron el continente. A los atlantes les pasó lo mismo. La Isla Blanca desapareció por ahí del 10.000 antes de Cristo, ¿no? 11.000, que coincide con el final de la glaciación. Entonces puede haber influido el aumento de los niveles del mar por el final de la glaciación, y eso produjo el diluvio. Entonces, estas formas de narrarlo también lo narran en América Latina los mayas, los aztecas y otros pueblos, ¿no?, que tienen en sus tradiciones míticas estas enseñanzas. Ni aún en la filosofía esotérica
puede pretender conocerse por deducciones de analogía lo que tuvo lugar antes de la reaparición de nuestro sistema solar y antes del último Mahapralaya. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera la tradición oculta puede hablarse de lo que pasó antes de que surgiera nuestro sistema solar. Se puede más o menos elucubrar, pero aquí la señora Blavatsky lo dice: ni aún la filosofía esotérica puede pretender conocer, excepto por deducciones de analogía, lo que tuvo lugar antes de la reaparición de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar, antes de que surgiera, de que se formara todo el sistema, el Sol, los planetas, etcétera, pues probablemente había ahí una serie de energías que giraban, ¿no? Y que se movían en esta Vía Láctea, ¿no? En ciertas zonas donde no había sistemas, vamos a hablar, y poco a poco se fue formando. La ciencia puede también elucubrar, pero no hay una prueba que sea de una manera. La misma tradición oculta dice solamente por analogía de otras galaxias o de otros sistemas que sucumbieron y que quedaron referencias, pues nosotros hacemos una analogía. Las analogías sirven muchísimo. Yo les digo honestamente, yo me he apoyado mucho por la analogía. Por ejemplo, una de las mejores analogías es: la tradición oculta nos dice que nosotros, las mónadas que estamos encarnados ahorita en el plan, en esta raza, en la quinta raza, o sea, todas las mónadas que entraron a la primera, segunda, tercera, cuarta y la que estamos en la quinta, venimos de la cadena lunar, ¿sí? La evolución fue allá. Y se explica en la tradición oculta los detalles de cómo se pasó de la cadena lunar a la cadena terrestre. Por eso la luna entró en ese estado de muerte aparente. Por la misma analogía, nosotros vamos a poder, vamos a decir, deducir que cuando termine nuestra cadena terrestre, pasaremos a una cadena superior, siguiendo más o menos la misma pauta que siguió la cadena lunar cuando pasamos a la cadena terrestre. Esto es importante que ustedes lo utilicen. O sea, si pasó así, entonces puede haber lo mismo, porque recuerden que como es arriba, es abajo, hay muchas relaciones. Y eso ayuda a la analogía a entender mucho más de lo que se imagina. Pero esto enseña claramente que después del primer disturbio geológico del eje de la Tierra, ustedes saben que el eje de la Tierra, de acuerdo a la enseñanza oculta, 3 veces se ha movido. O sea, lo que era el polo pasó a ser el ecuador, y lo que era el ecuador pasó a ser los polos. Y eso quiere decir que la Tierra se inundó. Permítanme. Que terminó con la sumersión en el fondo de los mares de todo el segundo continente en sus razas primitivas, o sea, el Mu, el continente Lemur, de cuyos sucesivos continentes o tierras fue el Atlántico. O sea, lo que quedó emergido sería el continente Atlante, que empezó a ser habitado por los que sobrevivieron de Mu. O sea, cada continente en el que habita una raza importante tiene su principio, su desarrollo y su final. Y cuando termina esa etapa, ese kalpa o mahakalpa, casi siempre se hunde el continente y los que sobreviven, mueren una gran cantidad de seres, pero los que sobreviven pasan a las tierras secas, que sería, en este caso, la tierra donde se iba a desarrollar la cuarta raza atlántica. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Lo mismo pasó cuando se hundió la última parte de Atlántida y pasaron los que habían sobrevivido, más otros que ya antes habían trasladado
a la parte seca de Europa y de América. Entonces, ahora estamos en el desarrollo de la quinta raza, que por supuesto, tarde o temprano, tendremos pues un cambio, no sabemos cuándo. Y ese cambio lo determina los kalpas, los tiempos. Vuelvo a repetir el pasaje, pero se enseña claramente que después del primer disturbio geológico del eje de la Tierra, que terminó con la sumersión en el fondo de los mares de todo el segundo continente, con sus razas primitivas, de cuyos sucesivos continentes o tierras, pues se formó la Atlántida, el cuarto. Tuvo lugar otro disturbio ocasionado por la vuelta del eje a su anterior grado de inclinación de un modo tan rápido como lo había cambiado, cuando la Tierra fue verdaderamente de nuevo sacada de las aguas, abajo lo mismo que arriba y viceversa. Es en lo que estamos ahorita. Así desaparecieron los atlantes también. Su hundimiento de lo que quedó el continente atlántico. Era muy grande y estuvo habitado por miles, millones de seres. Muchos de ellos somos nosotros encarnaciones de América Latina, tiene mucha influencia atlántica. Y también Europa y Asia, pero es así, esa es una de las características importantes. En aquellos días existían dioses, por supuesto, tanto en la etapa Lemur como en la etapa Atlante, en la Tierra. Dioses y no hombres como los conocemos ahora, dice la tradición. Esos dioses gobernaban a la humanidad naciente, sobre todo en la época Lemur. Y los seres humanos que empezábamos a desarrollar la mente, a la que había sido activada, y los periodos de tiempo, los cambios, ¿no?, que hubo cuando se separaron los sexos, vinieron los hermafroditas, y de los hermafroditas los heterosexuales al final de la raza Lemur, y después vinieron de la desaparición de Lemuria, pues volvieron otra vez los dioses a enseñar a los atlantes a cómo gobernarse en las tres primeras razas. Eran los dioses que gobernaban en la tierra. Y hubo jerarquías que bajaron a enseñar a los seres humanos a hacer las armas, a la siembra, a amaestrar animales, o sea, a la alfarería, hacía muchas cosas. Hubo seres que intervinieron para darnos el conocimiento. Como se mostrará en el volumen tercero, cuando estamos viendo en este momento los lunes, todavía estamos al final de Antropogénesis, el cómputo de los periodos en el hinduismo exotérico se refiere tanto a los grandes sucesos cósmicos como a los sucesos y cataclismos terrestres pequeños. Y lo mismo puede demostrarse con respecto a los nombres. He aquí una de las claves. Debido a que la literatura hindú está también bajo claves, ocultando enseñanzas con las claves que pertenecían a los brahmanes para que sus estudiantes pudieran entender y descifrar lo que significaban ciertos pasajes de los Upanishads, de los Puranas. No nos podemos ir con la idea de que lo que dice la frase es exactamente lo que ocurrió, o sea, la letra muerta. Tenemos que intuir. Es inevitable reconocer que tuvimos a los dioses como los primeros maestros de la humanidad. En la tradición egipcia, que está mucho más grabada, hay todas tradiciones que lo tienen, los sumerios también. En Turín hay una placa, ¿no?, donde viene encontrada que fue hecha en el Imperio Antiguo o mucho antes de que sea en el predinástico. Y ahí viene la enumeración de todos los reyes que gobernaron el antiguo Egipto durante 35,000 años. Por supuesto, los arqueólogos no quieren ver la placa.
tienen metida la idea de que solamente en esta época hemos desarrollado, partiendo de la nada, hemos salido y hemos sido los que hemos desarrollado la civilización. Eso es una falacia. Y ahora la ciencia está empezando a dudar. Hasta hace unos años era así. Por ejemplo, el nombre de Yudhishthira, el primer rey de los aqueos o sacas, que principió la era de Kali Yuga, que debe durar 432.000 años, hay muchísimo tiempo. Rey que existió verdaderamente 3.102 años antes de Jesucristo, que es una fecha equivocada. Se aplica también al gran diluvio, cuando la primera sumersión del Atlántico. Aquí les pongo los yugas. Fíjense que está el Satya Yuga, que fue el primero, la época de oro. El Treta Yuga es el de plata y la duración de cada uno. El Dvapara Yuga, que es el de bronce y en el que estamos. El Kali Yuga, que dura, han pasado 5.000 años, ¿sí? 4.000 y tantos más o menos, dice la tradición hindú. Tampoco hay que casarse con los periodos que la tradición digan, ni con los egipcios, ni con ninguna. Simplemente hay que tomarlos como ciertos periodos de tiempo. Aquí está lo interesante de este pasaje. Dice, es el Yushira nacido en la montaña de las 100 crestas, fíjense, en la extremidad del mundo, más allá de la cual nadie puede ir, e inmediatamente después del diluvio. No conocemos ningún diluvio 3.102 antes de Jesucristo. No hay ningún diluvio. Ni aún el de Noé, que según la cronología judía cristiana tuvo lugar 2.349 antes de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para que vean las confusiones que hay en ciertas fechas, que casi siempre son hechas por los escritores de la literatura mística para distraer al lector, si no tiene las claves, para que se confunda. Esto es clásico. Lo comparan con este rey que sí nacido en la montaña de las 100 crestas, en la extremidad del mundo, más allá del cual nadie puede ir, e inmediatamente después del diluvio. Un diluvio que muy probablemente, por lo menos el que se habla, cambio de eje ocurrió por ahí de 11.000 años antes de Cristo, más o menos. No conocemos ningún diluvio en el 3.102, por supuesto. Ni la literatura egipcia habla de él, ni la caldea. Antes de Jesucristo, ni aún el de Noé, que según la cronología judía ocurrió en el 2.349 antes de Jesucristo, que también hay dudas. Quizá fue una inundación menor, pero bueno. Todo esto para que ustedes valoren, evalúen, tengan cuidado cuando lean ustedes fechas, calpas, sobre todo periodos de tiempo. Uno que es clásico. Ustedes se van a dormir y sueñan. Soñaron que fueron a una ciudad, estuvieron ahí con amigos, tomaron un café, hablando, después salieron de ahí en auto y se trasladaron a otra ciudad también lejana y finalmente regresaron a su casa. Quizá debían haber pasado todo un día. Se despiertan y han pasado 5 minutos. ¿Qué significa? Que los periodos de tiempo son relativos. Y lo que pasa en los sueños no pasa en nuestro plan. El tiempo ahí va mucho más rápido. Y aquí va más lento, en el mundo material. O sea, se los digo como ejemplo para que ustedes valoren o disciernan que estas medidas de tiempo tienen su meollo, como dice la señora Blavatsky. Esto se relaciona con una división esotérica del tiempo y un misterio explicado en otra parte.
y que por tanto puede dejarse a un lado por ahora. Ella lo dice, déjenlo a un lado. No nos metamos en ese tema. Basta decir sobre este punto que todos los esfuerzos de la imaginación de los Wilford, investigadores, Bentleys y otros edipos de la cronología inda esotérica han fracasado lamentablemente. Han tratado de discernir, descifrar las claves y no han podido en la tradición inda. Porque tiene su complejidad, les digo. Creo que una vez Oscar nos estuvo dando realmente una clase magistral sobre los periodos de tiempo. Creo que a principios de este año, me parece ser. Ningún cómputo, ya sea de los Manvántaras. Manvántara es ahorita estamos en el Manvántara del universo, ¿no? La expansión y la manifestación. Cuando sea Pralaya es la destrucción de este universo. Por eso, para explicar. Ningún cómputo, ya sea de Manvántaras o de 4 edades, ha sido descifrado todavía por nuestros muy sabios orientalistas, quienes por lo tanto han cortado el nudo gordiano proclamando que todo es una invención del cerebro brahman. Pues es lo mismo que siempre pasa. Como no lo puedo descifrar, pues digo, estaban mal, eran unas fantasías, inventaron eso para presionar a los creyentes hindúes. Eso es lo más común. Ustedes se acuerdan que la Biblia, todavía en el siglo XIX, hablaba de que el mundo había sido formado en el 3000, no, en el 6000 y tantos antes de Cristo. 6000 años antes de Cristo. O sea, calcúlenle, ahorita serían 8000. Hace 8000 años el mundo se formó. ¿Cómo le hacemos para justificar los animales, estos gigantes que se han encontrado de hace millones de años? Ese es un ejemplo que nos debe poner atentos a las medidas de tiempo. Sobre todo en la literatura mística, religiosa, no se la tomen directo. Es una parte para tener en cuenta mucho eso. Veamos, sin embargo, lo que eran las tres clases de Pralaya. Pralaya son finales y es la creencia popular respecto de los mismos. ¿Cuál es la creencia popular? Un Pralaya es un final. Por ejemplo, cuando yo nazco es mi Manvantara. Empiezo de niño, adolescente, adulto, más adulto. Empiezo a envejecer, ya me acerco a mi Pralaya. Y al final, pues nos vamos. Ese es el Pralaya. El Manvantara dura en nosotros, pues yo creo que hasta llevamos una vida más o menos equilibrada. 45, 50 años, 55 más o menos. Ahora. Pero a partir de ahí empieza el declive lentamente, empieza el Pralaya. Sobre el Pralaya, antes del cual transcurren 14 Manvántaras, precedidos por otros tantos Manu, y a cuya conclusión ocurre la disolución incidental o de Brahman en nuestro universo, que se dice en el Vishnu Purana en condensada parafrase. O sea, nuestro universo material, pues, tendrá que ceder. Puede ser del sistema solar solamente, o puede ser de toda la galaxia, pero si es de toda la galaxia sería de todo el universo. Entonces, sería un Pralaya menor si es nomás nuestro sistema solar, ¿ves? Que se prevé. Ha habido programas de un poco de ciencia donde hablan de que nuestro Sol se le va a agotar el combustible y que tiene dos opciones. Creo que una es de convertirse en una gigante roja que absorbería y quemaría la Tierra y a los planetas cercanos. Y la otra en un hoyo negro. Bueno, una destrucción, una explosión, etcétera. Hay una serie de opciones ahora. Ese es el Pralaya del Sol. Y si es el Pralaya del Sol, es el Pralaya del sistema solar. El Manvantara desde que surgió en nuestro sistema solar.
Yo diría que es un pralaya, un manvantara menor y un pralaya menor, porque el mayor sería el de la galaxia, ¿no? Sí, la destrucción y el Mahapralaya sería de todo el universo. Porque hay galaxias que pueden chocar y desaparecer, vamos a decir así. Entonces, ustedes van viendo los diferentes niveles, ¿no? de periodos de tiempo, que pueden ser inmensos para nosotros, pero que tarde o temprano, como nos ocurrirá a nosotros, se tiene que disolver. ¿Sí? El universo se tendrá que disolver. Esa es parte del ciclo de existencia de un universo finito que tiene principio, tiene un medio y un final. Y como estamos dentro de él, nos tocará todo. Al final del mismo periodo de 4 edades que completan un día de Brahma, Abhyaya, Vishnu, cuando termina las 4 edades, las 4 kalpas, estos, ¿sí? Los yugas, son 4 edades. Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga en el que está. Y apenas van 5,000 años. Su plato. Cuando termina eso, si al final de 1000 periodos, de 4 edades, que completa un día de Brahma, la tierra estará exhausta. Entonces, el eterno Vishnu asume entonces el carácter de Rudra, el destructor, Shiva. Recuerden que Brahma, Vishnu y Shiva son una sola fuerza en este universo. Digamos lo que es el primer logos, la fuerza, el poder del Padre, de la Madre y del Hijo inmanifestado o del Logos inmanifestado, transmitido al universo material. O sea, está exhausta nuestra tierra. Entonces Vishnu se transforma en Rudra, en Shiva, y vuelve a reunir todas sus criaturas en sí mismo. Se vuelve a atraer a todas las criaturas que habitaban este universo. Entra en los 7 rayos del sol, que tiene un significado también, y absorbe todas las aguas del globo, o sea, de nuestra tierra. Hace evaporar la humedad, secando de este modo a toda la tierra, cuando sea el final. Y eso podía ser un pralaya menor o Mahapralaya del sistema solar. Los océanos y los ríos, los torrentes y los arroyos, todos se vaporizan. Alimentados así con abundante humedad, los 7 rayos solares se convierten en 7 soles por dilatación y finalmente prenden fuego al mundo. Ahari, el destructor de todas las cosas, que es la llama del tiempo, Kalagni, consume por último a la tierra. Entonces Rudra, convirtiéndose en Unardana, exhala nubes y lluvia. Y nuestro sistema deja de ser, tarde o temprano. Aquí narran ellos, narra la señora Blavatsky en este pasaje, lo interesante de lo que se hablan de las 4 edades de Brahma. Más o menos así, aquí se habla. Hay muchas clases de pralaya, pero en los antiguos libros indos se mencionan especialmente 3 periodos principales. El primero, como lo muestra Wilson, se llama Naimitika, ocasional o incidental, causado por los intervalos entre los días de Brahma. Un día y una noche de Brahma. Eso es un pralaya corto. En la destrucción de las criaturas, de todo lo que vive y tiene forma, pero no de la sustancia.
que permanece en statu quo hasta la nueva aurora que sigue aquella noche. En el Vedanta Niyaya limita de que provienen, se presentan la causa eficiente, ¿verdad? La causa pedante. Bien. El segundo es llamado Pratriptika, Pralaya, y tiene lugar al fin de la edad o vida de Brahma, cuando se acaba el universo material, cuando todo lo que existe se resuelve en el elemento primario de donde todo surgió, para ser modelado de nuevo al final de aquella larga noche. Durante la noche ya desaparecida el universo material, ese periodo que llamamos la noche de Brahman, ese periodo de descanso de todo este universo, para que vuelva a surgir al siguiente día, volverá a surgir. Esto no es nada fácil de interpretar. Se puede confundir nuestro sistema con la galaxia y con el universo. Todo dependerá. Muy bien. Hemos dado una vuelta por esta parte y vamos a ver si hay alguna duda, pregunta, comentario. Normalmente los temas sobre kalpas y pralayas y manvantaras pues son inevitables en la literatura hindú, y como la tradición oculta tiene mucha influencia de esta literatura, pues a veces tenemos que abordarlo. Yo trato de darles términos un poco más simples para que sea entendido, pero es inevitable tenerlos presentes. Mucho se puede hablar, bueno, el Apocalipsis habla de un final. Perdónenme, pero el Apocalipsis hay que entenderlo de otra manera. No va mucho por ahí. Puede haber algunas cosas simbólicas de periodos de tiempo, ¿sí?, donde se finaliza una etapa y empieza otra. Pero yo tengo mis dudas de que ahí se prediga algún acontecimiento destructivo del planeta. No lo veo yo así. Pero es mi opinión y respeto a la opinión de otros en ese sentido. Muy bien. Si no hay preguntas, Dora, pues como es un tema, es como informativo. Yo lo encontré Denso. Sí. como información Además, para que sí, estén ustedes más o menos entendidos de que no se tomen al pie de la letra la literatura, ni siquiera la tradición oculta, o sea, que tengamos que usar el discernimiento, que reflexionemos, que cuestionemos, que usemos la ciencia actual que ayuda mucho para poder penetrar. A pero ver, también nos da una idea de sí, los tiempos que abarca según la cronología brahmánica y la mitología oriental, que es la única que abarca los ceros, los crores, como ellos llaman, ¿no? sí. Para que nos dé la claridad un poco a nuestra mente de cómo se va convirtiendo el tiempo a través de esta cronología. Esa parte yo creo que es importante y por lo que lo menciona en esta parte HPV. Sí, Tenemos a Luz Marina y a Emilce, creo que fue Emilce, las dos al mismo tiempo levantaron las manos. a ver, Emilce. Bueno, buenos días a todos. Y me parece muy interesante esto, Isaac, pero yo particularmente a mí es como dice Dora, para tener una idea. Sí, Y la verdad que gracias por aclararlo, porque me sentí un poco, a ver si puede llamarse culpable, entre comillas, por no darle mucho interés a eso. Y a lo mejor a otras cosas sí. Así que por eso le agradezco profundamente la aclaración que hizo, me hizo sentir un poco mejor. mire, Porque en realidad, teosóficamente, eh, intelectualmente es importante, pero hay otras cosas que siempre la tenemos que recordar, como por ejemplo el actuar bien, el, el no, el problema con los CIDIs, la sinceridad, la transparencia.
o sea, hacer reflejo de todas estas cosas que estamos estudiando. Lo veo así. Gracias, Isaac, como siempre, muchas gracias. Mira, Emilce, ¿quieres que te diga la verdad? Yo tengo igual la misma idea. Yo siempre le he dado la vuelta al tema porque se me parecía eh, investiga. Hay quien le gusta, ¿eh? Yo cuando escuchamos, y yo creo que se ha de acordar a Oscar, dio una presentación muy erudita, como le gusta hacer él, sobre los tiempos. Pero ahí sí hablaba de tiempos, periodos, etcétera, etcétera. Pero yo tengo también esa línea. No, no estoy demasiado casado con, vamos a decir, los detalles de las kalpas y manvántaras, sino me interesan más otra clase de enseñanzas que nos llevan más a conocernos más, Más prácticas. a entendernos nosotros, por qué somos lo que hacemos, por qué estamos viviendo experiencias, cómo es ese entorno que nos mueve y las fuerzas que se mueven alrededor nuestro, y ahora con la ciencia que nos echa la mano, pues nos quedamos asombrados, la maravillosa experiencia de, por ejemplo, estar rodeados de la casa. Tenemos una caja personal, eso es donde está nuestra información, es una de las cosas que se van deduciendo. La ciencia ya habla algo de eso. O sea, por ahí mi interés va mayor para entenderme a cómo los seres humanos actuamos y cuál es la función de experimentar, quién experimenta la mente superior, porque la mente genera la visión holográfica del universo, dado que no es el universo como lo vemos, sino son vibraciones de energía que las transforman a mi mente y vemos las cosas como sólidas cuando no lo son. O sea, esos son los temas, pero no podemos descartar este tema de medidas y calpas, pántaras que viene al final de este tomo, ¿sí? Luz Marina nos acompaña desde Colombia. Bienvenida, Luz Marina. Tiene levantada la mano. Sí, Luz Muchas Marina. gracias, querida Dora. Y Isaac, buenos días, buenas tardes desde acá. Tú estabas hablando ahorita de estos ciclos, pero también en otras conferencias nos has hablado de que hay 7 claves para entender estos escritos. Imagínate. Y de alguna manera, digamos que en este momento, cuando se revisa lo que está escrito, pues sería como una primera parte que digamos sería la literal, aunque nosotros desde la teosofía ya tenemos un soporte que es el tema de las leyes, los ciclos, la duración y todo lo que debe renovarse o terminar para volver a renovarse dentro de un proceso de perfección. Entonces, yo estaba reflexionando acá, si esta es la primera capa que podemos ver, digamos la que está escrita y lo que podemos a cada uno entender, no, corrígeme por favor, si el máximo nivel que tendríamos que desarrollar para realmente entender estas escrituras, llamémoslas sagradas o antiguas o de sabiduría, necesitarían es un desarrollo, una intuición muy profunda para poder llegar a comprender el ciclo, porque creí entender como el tema del sistema del cosmos con C y el cosmos con K cuando habla de Brahma y de volverse al otro nivel. Entonces, realmente para nosotros abordar de manera más tranquila esto no debe ser desde el temor, sino más bien desde el entendimiento de estas leyes, evolución, voy a decir karma, ciclos, duración y demás, porque es como la forma, vería yo, voy a atreverme a decir práctica escrita, digamos, desde el primer nivel que podríamos ver estas leyes ahí reflejadas, mm, para no verlas desde el miedo, desde el temor que obviamente una personalidad pues poquita desarrollada nos pudiera generar otras sensaciones. Sí, mira, tiene una razón de ser al final, ¿no? Yo Claro. no puedo negar que el tener que tocar estos temas para que ustedes, primero no podemos tocar los temas de forma erudita porque necesitaríamos centrarnos en esto, quizá 2, 3 o 4 sesiones, cosa que no lo creo justificable, ¿sí? Se aburrido.
porque serían números que no estamos seguros si son realmente esas cantidades, porque los mismos pandits que escribieron la literatura ocultaron las verdades. La misma señora Blavatsky no revela muchas fechas o periodos de tiempo, porque no le estaba permitido en la traducción del libro de Xian. Entonces, si ya de ella ya nos anticipa, ¿qué te imaginas o qué nos imaginamos con la literatura de los Upanishads o de o otra literatura mística, que podamos nosotros descifrarlo si no tenemos las claves? Yo siento que sí tenemos que tener una idea y clarificar algunos términos que son necesarios, sobre todo cuando hablamos de las cadenas, los globos y los periodos de las razas. Eso sí es básico, y que hay los manús de entrada y los manús de salida de cada raza. Todo eso me parece sí interesante, pero meterme a numerar, a saber, no, es que este kalpa duró tanto y cómo, por qué, y qué pasó. Yo no le dedico tanto energía a eso, me dedico más a lo otro. Y además, para hacerle llegar a un público general, que a veces en estas reuniones tenemos a personas que no tienen bases de la literatura oculta, cómo transmitir esos términos y dejarlos noqueados y no entender ni pizca. Entonces, se usan los términos más simples, más sencillos para poder llegar. Eso es la función. Gracias, Guille. Gracias, Isaac. Gracias. Dice Blavatsky que los números, ciclos, son muy esotéricos, Sí. que muy poco es lo que nos guían, porque se requiere mucho para penetrar en eso. Pero como tú dices, están en la doctrina y por algo están en la doctrina, Sí. para que nos esforcemos un poco. Todo esto nos va a servir para reforzar, para ampliación de nuestro esfuerzo. Ya. Por ahí no nos descerebramos, no entendemos, pero hicimos el esfuerzo porque por algo está en la doctrina. Aunque lo que nos muestren es poco porque son sumamente simbólicos además, ¿no? Pero sí, como tú dices, es bueno que nos hayas motivado hoy, la motivación de por algo son los ciclos. Tenemos que esforzarnos un poco también, porque no nos pueden dar todo deglutido, tenemos que esforzarnos. Muchas gracias. Gracias a ti, Guille. No sé, Chuy, ¿tú crees que se pueda uno encontrar el vídeo de Oscar cuando trató sobre periodos? No Sí, sé. sí, sí. Si me dices tal vez el nombre con lo que salió o la fecha, lo encontramos. Bueno, déjame ver, a ver si podemos ver algo. Sí. No me Isaac, quiero Debe ¿te puedo estar hacer una pregunta? relacionado con la cronología brahmánica que está en Sí, el tomo 3, ¿no? sí, Ahora, Luz Marina ha tocado un punto importante cuando habla de las claves que nos dice HPB, que para cada uno de nosotros una de las claves está más accesible para el estudio y la comprensión del estudio de la doctrina. Eso es importante, ¿no? Y sí, claro, los ciclos es uno de los 7 pilares que está conformada la doctrina secreta, ¿no? sí, también. Ujú. Lo que pasa es que cuando te vas a las cantidades es donde empieza Sí, lo complicado. El ciclo está bien. Sí. Incluso en el plan divino de Barborca viene muy claro el tema de los ciclos también. la ley de ciclos, ¿no? Sí, pero si te metes, no, es que el ciclo duró 50.000 años. ¿Cómo sabemos que son 50.000 años o 5.000 años? Sí, porque Isaac, los ¿te puedo escritos. hacer una pregunta? ¿O te puedo hacer una solicitud? ¿Tú nos podrías de pronto recordar las 7 claves con las cuales debe ser abordado todo el libro sagrado? Uy, son varias. Me Ujú. acuerdo de Sí, son. la astrológica, la Yo recuerdo la antropológica, simbólica, la hay una clave mística superior, ujú, y le siguen después la astrológica, la antropológica,
Ahí las tengo hasta escritas. Bueno, sí, sí, de pronto, Si quieres, se las paso a Chuy y que las suba al paso. vale, Esas sí las tengo. gracias. Gracias a ti. Muy Guille, bien. ¿tienes levantada nuevamente tu mano? No, se quedó levantada, no la pude bajar. Ah, ya. Bueno, pero que sea oportunidad, si no hay más, Isaac, que tal vez Guille cierre Sí, que el cierre. estudio. Ya explicándoles que estoy en doble Zoom porque en uno se me está acabando la pila, tuve que abrir otro. Gracias Isaac por el esfuerzo que haces por horadar nuestros cerebros. Gracias. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz a todos los seres. Gracias compañeros, gracias amigos.